tendremos pues el desarrollo de nuestro programa que ya les habíamos venido platicando cuál sería, y sería el siguiente. Primeramente tendremos una exposición de unos 15 minutos del dogma de la Santísima Trinidad, el cual será realizado por el Padre Octavio Medrano, ordenado sacerdote el 4 de julio del 2016, vicario de la Inmaculada Concepción de Jerez, vicario de la Santa Cruz de Guadalupe, Zacatecas, del 22 de febrero de 2017 a julio de 2021, y vicario de esta parroquia desde el 5 de julio del 2021. Él puede pasar a la exposición del tema de la Santísima Trinidad. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. El misterio de Dios uno y trino es el misterio fundamental de nuestra fe. Es lo que nos identifica como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios Padre, como ungidos por el Espíritu Santo. Es nuestra identidad cristiana y católica, el reconocimiento de este misterio, Dios uno y trino. Es lo que nos identifica, si bien el hombre ha llegado a través de la reflexión, de la filosofía, de la antropología, de la contemplación de la naturaleza, a comprender la existencia de un ser superior o de seres superiores a quien llama Dios o dioses. Al Dios unitrino podemos acceder solamente a partir de la revelación. Por mucho que estudiemos, por mucho que indaguemos, no podemos acceder a este misterio si no es porque Dios así se nos ha revelado en Cristo Jesús. Y a este misterio tenemos que llegar también con una conciencia clara, la imposibilidad de abarcar. Es verdad, Dios se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podemos llegar a balbucear lo que es este misterio. Pero a una comprensión absoluta del misterio jamás llegaremos. Solamente podemos acercarnos pues a este misterio con humildad, con sencillez, en la oración, más allá del estudio de los libros. Será la contemplación del misterio que se nos ha revelado. Dios Padre toma la iniciativa, Él es quien se revela. Lo hemos dicho, no pudiéramos haber llegado a la comprensión de este misterio si no es por gracia de Dios. En este misterio, Dios se nos revela únicamente movido por el amor a los hombres. Misterio que abarca todo cuanto somos, toda la esencia de Dios, toda la existencia de la creación, está abarcada por el misterio del amor de Dios a los hombres. Para desarrollar este tema, vamos a ver 7 puntos fundamentales. El primero, Dios es el Padre de Jesús. La revelación del Nuevo Testamento presupone la revelación del Antiguo Testamento, donde Dios se nos ha presentado como creador de todo cuanto existe, como creador de la humanidad y creador de todo: el cielo, la tierra, los astros, el microcosmos, es decir, aquello que ahora nosotros podemos indagar a través del microscopio, la célula, el átomo, aquellas cosas que están, a las que estamos imposibilitados a contemplarlas a simple vista. Pero también el macrocosmos, aquello que nuestros ojos también no pueden ver sino con aparatos tecnológicos, como los telescopios, aquello que está más allá de nuestra visión natural, aquello que está más allá de la biosfera, la atmósfera, aquello que está más allá incluso de las constelaciones, todo lo que es el universo. Así se manifiesta Dios como creador, dejando claro su fidelidad y la predilección por su pueblo. El pueblo de Israel sabía que Dios era creador, pero no sabía que era Padre. Dios se reveló progresivamente por una situación muy simple. Recordemos que el pueblo de Israel vivía entre culturas politeístas, es decir, aquellos que tenían muchos dioses.
Si Dios desde el comienzo se hubiera revelado como el Dios trino, tres personas, una sola naturaleza, un conocimiento tan rudimentario de la divinidad, ¿qué hubiera comprendido de Dios? Son tres dioses. Y no solamente tres dioses, sino tres más en la interminable lista de los dioses que están en el Olimpo, los dioses de las culturas nórdicas, egipcias, babilónicas. Pero Dios tiene que purificar la idea de Dios. Por eso Dios primero se revela solamente en Padre. El pueblo de Israel solamente conoció a Dios Padre, el Dios único y verdadero. Es parte de la pedagogía de Dios, que comprende nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra incomprensión, y no nos satura de conocimientos, sino que poco a poco se nos va descubriendo y entiende que somos como niños que entendemos muy lento. Primero cuestiones muy sencillas, y así iremos avanzando a la comprensión de misterios más profundos. Pero ya en el Nuevo Testamento se manifiesta plenamente Dios como Padre de Jesús. Si bien el Antiguo Testamento, en textos muy tardíos, llegó a hablar de Dios como un Padre, no lo llamó Padre, sino simplemente decía Dios es como un Padre, una comparación. O también llegó a llamar a Dios como el Padre de los justos, el Padre de un pequeño rebaño de Dios, que era no Padre de todos, y no Padre de cada uno, sino Padre de unos cuantos que son fieles. En Jesús se revela plenamente la paternidad. Dios es Padre y Jesús es el Hijo. Jesús habla de Dios como su Padre y así lo invoca. Jesús tiene conciencia plena de su filiación. Así como se nos revela a Dios Padre de Jesús, se nos revela a Jesús como el Hijo de Dios. Y este es el segundo punto de nuestra reflexión, muy ligado al primero. Están en exacta correlación. Donde hay un Padre, necesariamente hay un Hijo. Y donde hay un Hijo, necesariamente hay un Padre. Jesús ha vivido, no solamente ha predicado, sino Jesús ha vivido esa filiación. Como Hijo de Dios, nos ha revelado la paternidad de Dios. La predilección de Jesús era el Padre y su reino. Por eso Jesús no hablará mucho de sí mismo como el Hijo, más bien hablará de Dios como Padre. Jesús no es un egoísta que se predique a sí mismo. Jesús predica el amor del Padre. Jesús predica el reino de Dios. E implícitamente nos está diciendo, yo soy el Hijo. Habrá momentos puntuales en los que Jesús sí se manifieste como el Hijo. Eso lo vamos a encontrar más recurrente en la teología paulina, es decir, las cartas de San Pablo. San Pablo es quien más nos va a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos revela que las primeras comunidades fueron que se profundizó este misterio, donde se escribió bastante, donde se reflexionó. Y la iglesia primitiva, las primeras comunidades cristianas, entendieron plenamente Jesús es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, pero una persona realmente distinta. Tercer punto, Dios es el Padre de los hombres. La paternidad de Dios nos revela la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no hay verdad más profunda que Dios es nuestro Padre. Dios nos ha engendrado, no de la manera física, pero Dios nos ha engendrado más allá del tiempo y de la eternidad, más allá del espacio. Somos producto, somos fruto más aún del amor de Dios que nos engendra. Somos sus hijos. Y Jesús viene a que nosotros recibamos esa filiación divina, a que seamos conscientes de no somos simple criatura, no somos simple pueblo de Dios, no somos un elegido más, somos los hijos de Dios. Y aquí se nos revela el punto más alto de la divinidad del hombre. ¿Quién es el hombre? Hijo de Dios.
Y qué puntual, qué importante es reflexionar esto en estos tiempos tan convulsos, con problemas antropológicos tan fuertes donde el hombre ya no sabe lo que es. Si es hombre, mujer o cualquiera de los 72 géneros, o si es transespecie, transhumano, transplanetario, donde ya no se sabe, donde el hombre ya no sabe si es un hombre con dignidad, o un perro, o una licuadora, o tantas aberraciones. Hemos de recordar, Dios es el Padre de los hombres, nosotros somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios hemos de imitar una misericordia que se concreta en el mandamiento del amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. La filiación de Jesús es la causa de nuestra filiación. Somos hijos de Dios porque primero Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, según San Pablo, es el vínculo que relaciona la filiación de Jesús con la nuestra. Es Él quien nos hace clamar Abba. Dice San Pablo que el Espíritu Santo nos hace clamar Abba, es decir, Padre, pero que tenemos que reconocer en el lenguaje sencillo, popular del pueblo de Israel, más que Padre, es una expresión ternura equivalente a Padre, Papito. Así es como podemos experimentar a Dios, porque así nos lo ha revelado Jesucristo como el Papito cercano que nos ama a cada uno de nosotros. Cuarto punto, Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí viene también ya la revelación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. La encarnación de Jesús se da por obra del Espíritu Santo. Es actuación del Espíritu Santo que precede a la acción del Hijo. El Hijo no había llegado al mundo cuando el Espíritu Santo ya estaba actuando. De una manera implícita ya se está revelando el Espíritu Santo desde el anuncio del arcángel San Gabriel a nuestra Madre Santísima. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por eso el Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien obra en Jesús, quien impulsa a Jesús y quien lo acompaña en todos los momentos de su vida. Es el Espíritu Santo quien obra los milagros, quien sana, quien cura, quien libera, quien devuelve la vista a los ciegos, la movilidad a los turquidos, el habla a los mudos, la vida incluso a los muertos. Quinto punto, el bautismo y la emoción de Jesús. Jesús es el unigénito de Dios, el único Hijo desde la eternidad. Eso lo tenemos muy claro. En cuanto a su divinidad, Jesús no tenía por qué ser ungido por el Espíritu Santo, puesto que ya es de la misma esencia del Padre y del Espíritu. Sin embargo, fue ungido en cuanto a su humanidad. La humanidad de Jesús es la que recibe la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver en el bautismo la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre Jesús. Y después Juan Bautista dirá: el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y también la voz del Padre confirma: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y en la transfiguración: este es mi Hijo amado, escuchen. Dios mismo revelándose Padre, Hijo y Espíritu en el bautismo de Jesús, en la transfiguración de nuestro Señor. En el Evangelio según San Lucas también Jesús se autoproclama como el ungido por el Espíritu Santo cuando lee aquel pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los corazones afligidos, a proclamar el año de gracia del Señor y otras tantas acciones que Jesús va a realizar. Y él mismo dirá: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de escuchar. San Irineo, de los santos de la comunidad primitiva, señala que en cuanto descendió sobre él, el que había anunciado que lo iba a ungir para que nosotros recibiéramos la abundancia de su unción, la salvación. Es decir, la unción del Espíritu Santo sobre Jesús está más en atención a nosotros que
en atención a Jesús mismo. Jesús, por su divinidad perfecta que hay entre su humanidad y divinidad, no la necesita. Pero nosotros, en nuestra humanidad, necesitábamos comprender de una manera palpable esa misión. Cómo es que Dios, por medio del Espíritu Santo, ungió a Jesucristo. Los que vieron nos dan testimonio y nos lo han dejado en los evangelios. Sexto punto: la cruz de Jesús y la Trinidad. El misterio pascual de Cristo es donde se nos refleja la vida plena de Jesús. En la cruz, la vida de Jesús llega a su punto culminante. Ahí contemplamos la entrega de Jesús a la muerte que se realiza en virtud del Espíritu Santo y en obediencia al Padre. Ahí vemos la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven. La voluntad del Padre, que el Hijo muera, porque solamente la muerte del Hijo puede conseguir la salvación. Y vemos la voluntad del Hijo, que en cuanto a su humanidad está contrapuesta. Por eso Jesús en el huerto de los olivos dirá: aparta de mí este cáliz, si es posible. Pudiéramos decir, el Jesús humano no quiere morir de esa manera tan cruel, pero ante todo se abandona la voluntad del Padre, que no te haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces viene la unión perfecta. La voluntad la voluntad humana se somete a la voluntad humana se somete a la voluntad divina, y en obediencia perfecta, por la unción del Espíritu Santo, consigue aquello que Dios debería encargar: la salvación del género humano. Pero vemos también el abajamiento del Hijo, el abandono total, que dirá: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es solamente la recitación del Salmo 22 que dice esas palabras, sino que ahí vemos la experiencia real de abandono. Ciertamente, según San Juan, la cruz es el momento de la glorificación, pero esto no endulza la pasión, no le resta su dramatismo, su dolor y su crueldad. Precisamente por eso hay contemplamos el incomprensible misterio de Dios: el dolor, la obediencia, la voluntad de Dios, la salvación de la humanidad, el amor perfecto del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Vemos también esa unción, y en la unción entendemos, en el nombre de Cristo vemos quién unge: el Padre. ¿A quién unge? Al Hijo. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo. Solamente la cruz es el momento culmen de la revelación de la Trinidad. Queremos entender un poquito más lo que es la Trinidad. Debemos de contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y en la medida de nuestras posibilidades vivirla, uniendo nuestros dolores a la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viviremos una vida trinitaria, y entonces sí seremos los hijos de Dios, los hijos obedientes, a semejanza del unigénito de Dios, que ha obedecido hasta la muerte. Por último, séptimo punto, viene la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el cumplimiento perfecto del misterio de la Trinidad. Ahí se manifiesta claramente: Cristo tenía una vida previa al nacimiento por la concepción en el seno virginal de la Virgen Santísima. Cristo existe desde la eternidad. El Espíritu Santo existe desde la eternidad. Aquí se manifiesta cómo el Nuevo Testamento insistirá mucho, especialmente en las cartas de San Pablo. Dios lo resucitó, y por Dios, recordemos, nos estamos refiriendo a Dios Padre. En esta expresión usada por los evangelios se muestra claramente la oposición de los hombres. Tanto San Pedro como San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en estos grandes discursos, dirán: ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Se manifiesta pues claramente el poder y la misericordia de Dios, la voluntad de Dios que está por encima de la voluntad del hombre. Más aún, la voluntad de Dios que incluso asume la voluntad del hombre para lograr su cometido, la salvación del género humano. Solamente en la resurrección comprendemos la plenitud de este misterio de fe, que necesariamente tiene que pasar por la cruz. Jesús es desde siempre el Hijo de Dios. No hay como hacerlo el encarnado
será por la eternidad resucitado a la derecha del Padre, en la resurrección y exaltación de Jesús. Y de esta no se puede separar la efusión del Espíritu Santo, donde el Padre y el Hijo, donde los dos, se muestra la presencia del Espíritu Santo al ámbito del Dios divino, juntamente con las otras dos personas. Definitivamente no podemos hacer otra cosa más que caer de rodillas ante este misterio, que la imagen que contemplaremos a partir de hoy en nuestra parroquia nos haga comprender ese amor inefable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ayude a vivir nuestra filiación, nuestra existencia trinitaria. Gracias.